Hablemos de libros con Lluvia Agustín, el podcast que todo autor y escritor debe escuchar. The Agustín Agency, connecting authors to readers. Hola amigo, gracias por estar aquí conmigo. Te saluda Lluvia Agustín. Hoy tuve la oportunidad de conversar con Ana Ávila. Ana Ávila es escritora, pero además es química bióloga y ahora te cuento más acerca de mi conversación bastante interesante con ella, de cómo hizo la transición de haber estudiado una carrera de ciencias para después convertirse en escritora. Pero antes, te recuerdo que si te gusta este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube, enciende la campanita y déjanos tus comentarios. También nos puedes escuchar en Spotify o donde quiera que tú escuches tus podcasts. Bueno, en fin, esta conversación que tuve con Ana, como te dije, fue bastante interesante. Ella estudió una carrera de ciencias, luego se convirtió en escritora y nos habló acerca de cuál fue el proceso o el método que ella usó o los pasos que siguió para que le publicaran su primer libro. También nos habló acerca del libro que está promoviendo ahora mismo, que es el libro de Lo que contemplas te transforma, que habla acerca del uso de las redes sociales y lo adictivas que son desde la forma en que están hechas. Para eso están hechas. Y también nos habló acerca del futuro, de cómo se ve el éxito para ella y de lo que está escribiendo ahora mismo, que está a punto de entregar a su editorial, un libro que se publicará pronto. Así que todo esto y más enseguida. Quédate con nosotros. Finalmente estoy aquí con Ana Ávila. Ana, bienvenida. Qué gusto tenerte por aquí y poder conversar contigo. Siempre lo hacemos porque hablamos de los libros y todo ese asunto, pero es bonito tenerte aquí. Así que gracias por haber aceptado mi invitación. Bienvenida. Gracias por invitarme, Lluvia, un gozo estar aquí. Sí, qué bien, qué bien. Ahorita mismo estás terminando el manuscrito que se vendría a ser tu tercer libro, ¿no? Tu tercer libro tú sola, porque obviamente has participado en otras colaboraciones, pero estos son libros que tú has escrito. Ya sería tu tercer libro y estamos hablando ya con algunas editoriales y con una en particular sobre tu cuarto libro, que es muy probable que también tengamos un contrato pronto sobre él. Así que, ¿cómo se siente ver que ya estás bien encaminada aquí, terminando tu tercero y posiblemente un cuarto muy pronto como escritora? Muy agradecida con el Señor, la verdad es una oportunidad que siempre soñé, el poder servir a otras personas a través de las palabras. Los libros siempre han sido parte muy importante de mi vida y al principio, cuando yo era una lectora joven, en mis años de empezar a leer a los 6, 7, 8 años, yo tenía la ilusión de que cuando leyera todos los libros del mundo, entonces iba a tener todo el conocimiento del mundo y me imaginaba que la gente que escribía libros era así como genios brillantes que nos descubrían los misterios del universo. Ya cuando uno crece se da cuenta que todo el mundo está tratando de averiguar qué onda con la vida y los libros son una avenida para explorar el mundo, sus ideas, el conocimiento y bueno, poder participar de este ejercicio de conversar acerca de Dios, del mundo que habitamos, es un privilegio y aunque no tenga todas las respuestas, poder servir a las personas con las palabras, de verdad es algo que me ilusiona mucho y estoy feliz de poder dedicarme a eso. Qué bueno, qué bueno. Es así, es así. Los libros definitivamente son un medio, ¿no? Para expresar, para contestar esas preguntas, para explorar, para tratar de entender algo de una manera diferente, ¿no? Y hay muchos medios, ¿verdad? Los podcasts son una manera que ahora la vida moderna nos permite este medio y se valoran un montón, ¿no? Porque tenemos tantas opciones, realmente puedes buscar de lo que quieras, puedes encontrar, ¿no? Un podcast, pero yo sigo creyendo en el libro, tiene un valor distinto el libro, porque el libro es algo que tú puedes organizar tus ideas de otra manera, quedan ahí plasmadas para siempre, sea lo que sea. Y creo que en el proceso, ¿no? De escribir también eso reta al autor, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito más de tus libros, pero quisiera más bien remontarme hacia atrás, ¿no? Porque a diferencia de lo que podrían pensar algunos, tú no estudiaste literatura ni nada de eso, ¿no? Sino que No. estudiaste ciencias y quisiera que compartieras con la audiencia, con los que nos escuchan, ¿cómo es que se dio eso de las ciencias? ¿Por qué estudiaste ciencias y siempre pensabas que ibas a irte por esta vía y después cambiaste de opinión? ¿O cómo fue este asunto, no? De que, ¿por qué elegiste la carrera de ciencias si siempre habías querido escribir desde que eras niña? Sí, es bien interesante porque para mí el amor por los libros y por la ciencia siempre han ido de la mano.
Hay gente que se apasiona por la ciencia porque es muy aventada, exploradora, le encanta treparse a los árboles, irse a explorar el campo. Yo nunca he sido tan aventurera, la verdad. Mi manera de explorar el mundo es a través de las páginas. Entonces, cuando estaba pequeña sí tenía mi colección de rocas, tuve mi telescopio, mi microscopio, pero la verdad lo que más disfrutaba era sentarme en el sillón de la sala o en la casa de mi abuela y abrir las enciclopedias que habían ahí y explorar el mundo de la ecología, de la astronomía, incluso arqueología, el antiguo Egipto, me acuerdo que era otro de los temas que me apasionaban mucho. Entonces siempre he tenido este deseo de saber cómo funcionan las cosas. Las ciencias naturales en particular me atraen desde que tengo memoria, pero yo esa exploración la hacía a través de la lectura principalmente, ya que tuve que elegir qué carrera estudiar, como los lectores solemos ser personas de muchos intereses, pues me vi en la encrucijada de, ok, tener que decidir a qué te vas a dedicar y me costó bastante trabajo. Por un tiempo tuve la ilusión, el deseo de estudiar artes escénicas, teatro, porque también me gustaba mucho todo eso del performance y cantar y actuar, pero mi mamá me puso los pies en la tierra y me dijo, no, por ahí no, mijita, busca Ujú, otra cosa porque necesitas comer. ujú. Y ahora que veo para atrás, al principio sí estaba decepcionada, pero mirando para atrás me doy cuenta que mi mamá fue muy sabia y supo encaminarme porque realmente a pesar de que era un gusto que tenía, no era una verdadera pasión, sino yo creo que lo estaría haciendo ahorita, aunque sea como un hobby, no estoy ejerciendo ese talento que tuve en algún momento para el teatro. Entonces, mi mamá me ayudó a ver qué carreras había y descubrí una en mi universidad, una universidad nueva, una carrera nueva, que era de ciencias químico-biológicas. Y lo que me atrajo de esa carrera era precisamente que era una carrera muy amplia. Era en ciencias, pero había un poquito de todo. Había biología, química, matemáticas, física. Entonces, este mismo corazón que yo tenía de curiosidad y de querer entender un montón de cosas, pues me llevó a elegir esa carrera. Ahora ya estudiando, sí estaba un poquito nerviosa y frustrada porque como que se esperaba que tú entres a esa carrera y salgas a un trabajo muy específico, que en el caso de ciencias químico-biológicas era un trabajo de laboratorista clínico en un hospital o en un laboratorio de análisis clínico, o si quieres irte a la academia, pues te vas a estudiar una maestría en inmunología o en alguna ya rama más especializada. Y, y la verdad es que nada de eso me atraía, no me veía haciendo eso a largo plazo. Me encantaba de nuevo entender la ciencia, pero ejercerla de esa manera tan específica, no. Y me empecé a frustrar, pero en medio de mi carrera descubrí que había toda una rama profesional llamada comunicación de la ciencia, donde había gente que se dedicaba a entender las ciencias y transmitirlas al público en general a través de libros, a través de videos, de podcast, de periodismo y dije, ok, yo creo que esto combina perfectamente mi pasión por la comunicación y por la literatura, por la escritura y también mi amor por la ciencia. Entonces, ya que descubrí eso, de ahí me aferré y terminé mi carrera y al titularme empecé a buscar oportunidades precisamente en el área de comunicación, ya no tanto en el área científica, sino dije, ok, quiero dedicarme a escribir, no sé cómo, lo voy a lograr en algún momento, pero voy a dar pasos en esa dirección. Y así fue un poquito como empecé después de la carrera a buscar oportunidades de escribir. Tuve la oportunidad de trabajar para una empresa de redes sociales, nada que ver ni con ciencia ni con libros, pero yo dije, ok, es un pasito en la dirección de la comunicación. Y sí, aprendí bastante a cómo escribir para internet y todo eso. Y ya después yo decidí, mi esposo de hecho me animó a hacer mi propio blog y escribir de manera personal de los temas que a mí me interesaban y en ese tiempo la lectura, como siempre ha sido importante para mí, estaba descubriendo yo muchos libros, entonces empecé a hacer reseñas de libros y eso se tradujo en oportunidades de escribir para otras publicaciones como Coalición por el Evangelio, que es el ministerio con el que colaboro hasta el día de hoy, Mm. escribiendo sobre temas de teología y eventualmente en Coalición tuvimos la oportunidad de crear contenido específicamente de ciencia con teología y así es como se fueron dando las cosas.
Que es el podcast, un podcast que tienes, ¿no? Con la Sí, colección. se llama Piensa Podcast y es un Ujú, podcast un poquito diferente a este tipo de podcast que son como más de ujú, conversación y entrevistas. Piensa Podcast es más como ensayos en audio. Yo escribo ujú, todo el episodio así palabra por palabra, ujú. entonces son más como ensayos de audio que abordan diferentes temas científicos y teológicos. Ujú. Y tienes haciéndolo años, ¿no? Ya tienes haciendo Sí. ese podcast años y trabajando con Coalición por años, que bueno, eso es algo de lo que te encaminó hacia poder escribir, ¿no? Que es lo que después pudiste hacer con el libro que escribiste de Aprovechando bien el tiempo, ¿no? Que bueno, es un Sí. libro que salió en el 2019, me parece. 2010, no, 2020. 2020, 2020. Sí. Es que los libros que salieron en el 2020 casi te acuerdas o los pones en otro año porque parece que fue un año que no pasó, Pandémicos. pero fue un año que pasó efectivamente, sí, así es, así es. Entonces allí, bueno, pudiste publicar tu primer libro con una editorial, pero era también por el trabajo que ya venías haciendo en tu podcast, también en tus redes sociales, en tu canal de YouTube, donde tenías estas mismas conversaciones, estas mismas análisis de cómo aprovechar bien el tiempo, ¿no? Era como por lo que venías hablando en tu canal de YouTube en aquella época. Y creo que una editorial te pidió el libro, ¿no? En aquel momento. O no sé si era algo que tú que sí quisiste Fue escribir. Fue bien interesante porque el tema de la productividad era un tema que era de interés muy personal para mí, pero no había escrito públicamente acerca de eso. Solo había pensado mucho al respecto Mm, y para mí era algo como muy claro y obvio y que dirigía mi vida de manera personal, de manera bien clara. Y tuve personas que me empezaron a preguntar de ese tema y yo empecé como a hablar un poquito, pero en mi vida personal, no ujú, tanto públicamente. Y hubo varias personas que me decían: "Ana, tienes que escribir de esto, tienes que hablar de esto, no se habla de esto". Y yo así como que, ujú, ¿en serio? Para mí es algo como tan obvio. Y también como yo leo mucho en inglés, para mí yo había leído cientos de libros de productividad y para mí era súper fácil conectarlo con la teología del trabajo. Entonces, todas estas cosas sucedían en mi cabeza y de nuevo para un escritor a veces así se da cuenta de que tiene un tema del que debería escribir, que para uno mm, es como que lo más obvio, claro del mundo, y después se ujú, lo cuentas a alguien y dice: ¿qué es esto? Hay ujú, que saber más de esto. Entonces, así me pasó. Y lo que sucedió para publicar ese libro fue que en una de esas reuniones que uno tiene en conferencias y así, le platiqué de esta idea que traigo de la productividad a un editor y le gustó y me mm, invitó a escribirlo, ¿verdad? ujú, Entonces fue esa como mezcla de tener muchos años pensando en un tema, marinándolo en la cabeza, ujú. ver una necesidad y luego a través del trabajo a lo largo de los años hacer conexiones y que haya ese momento en el que se da la oportunidad Sí. de presentarla y Ujú, pues ya estás listo, ¿no? Con una idea y así fue ujú. el nacimiento de Aprovecha bien el tiempo. Bueno, ahora quiero hacer una pausa para hablarte de nuestro patrocinador, mi amigo Enrique Hurtado. Si quieres vender una casa o quieres comprar una casa o un local comercial y vives en el área de Tennessee, puedes hablarle a mi amigo Enrique Hurtado de Reliant Realty al 615-720-7803 o al 615-859-7150. Enrique Hurtado me ayudó a mí a vender la casa donde vivía y a comprar la casa donde vivo hoy y desde entonces se lo he recomendado a varios amigos y parientes y socios también, porque él siempre me ha dejado bien, ya que la gente me ha dado siempre buenos comentarios de su servicio. Así que si necesitas cualquier tipo de asistencia en bienes raíces, y vives en el estado de Tennessee, como te dije, llámale a mi amigo Enrique Hurtado, dile que te mandé yo al 615-720-7803 o al 615-859-7150. Recomiendo a Enrique Hurtado porque sé que te dejaré en buenas manos. Como dicen en inglés, ¿no? Timing is everything, ¿no? El Sí, tiempo tiene definitivamente. que ser a veces las oportunidades son en el momento adecuado, ¿no? Después pueden haber otras oportunidades, pero esa se da por esos momentos, ¿no? También pienso, por ejemplo, en los libros de memorias. Mm, Tengo una amiga con la que conversábamos el otro día, ella trabaja para una editorial de las grandes, ¿no? Y hablábamos de algunos autores que conocemos y hablábamos de un libro, de libros de memorias en particular y decíamos que las dos conversábamos de que hemos hablado con personas a las que les hemos dicho, yo como agente, ella como editora,
que les interesaría que escribieran un libro de memorias, ¿no? Y la mayoría de las veces dicen que no. No, y por muchas razones, ¿no? Un libro de memorias es un libro Hasta que pues se más mueran mis difícil. papás. Sí, más personal y todo eso, ¿no? Y después, pero dice que en muchos de los casos, 3 años después, vuelve la persona y dice, ¿no? O el agente, fulano de tal quiere escribir un libro de memorias Mm, y ya no es el tiempo, ya no es el mm, tiempo, porque, ¿por qué les dijimos en ese momento que era el momento? No quiere decir que el editor siempre sabe, tampoco, puede ser que simplemente no, pero a veces lo que vemos es, hay una noticia, hay una tendencia, hay un tema que es del que se está hablando, o esa persona está en las noticias por alguna razón, está como en la cúspide de su carrera, ¿no? Y ese es el momento. Después, esas cosas se pierden porque algo pasó, ya la persona no es tan relevante como antes, ya ese tema se acabó, por decir, se agotó, y entonces después la persona puede decir, bueno, es que ahora ya tengo tiempo para escribir porque ya no estoy tan ocupado, ya a veces ya no es el momento, ¿no? Entonces sí. con este tipo de libros, casi siempre lo que termino diciendo, y es verdad, el momento, o sea, el momento adecuado no existe realmente para este tipo de libros, ¿no? No existe. El momento es ahora. El Mm. momento es ahora, porque te esperas un rato y puede que ya no. Y bueno, y muchos temas son así, ¿verdad? A veces es el momento para algo. Eso fue lo que te pasó, pero bueno, algo que te ayudó a publicar ese primer libro, que siempre es lo más difícil. No tuviste tú que batallar el presentarlo y todo, aunque fuera la mejor idea del mundo, ¿no? Sino que te abrió esas puertas y eso es muy importante. Tener el primero es muy importante. Ya después, lo demás de ahí ya también es difícil, ¿no? Pero, pero ya es un camino que conoces, ¿no? Así que eso estuvo muy bien. Y entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que haces día a día, ¿no? Con todo con la combinación de las cosas que haces, ¿no? Con tu trabajo con la coalición, por el Evangelio, con conferencias que das seguido y con el escribir libros, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero sí, aquí lo que tenemos contigo, Ana, es ver cuál va a ser el tema, ¿no? Cuáles son los libros que vas a escribir, porque tienes muchas ideas, Sí. obviamente, ¿no? Y tenemos como que elegir bien y bueno, para los que saben o no, ¿no? Pero a Ana, yo la represento como agente y entonces una de las cosas que hablábamos al inicio, cuando empezamos a conversar, es que yo quería ayudar a Ana a planear los próximos 5 años, ¿no? De su carrera como escritora, precisamente para que no tuviera libros como sueltos, ¿no? Ujú. Y está bien, un autor puede escribir de todo, pero es mejor si va desarrollando una audiencia. Pero ahora hablamos más de eso. Cuéntame, entonces, ¿qué haces en el día a día? ¿Cómo se compone? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora y cómo combinas todas estas cosas? ¿O cómo manejas todas estas cosas para que todas te salgan bien? Bueno, no, definitivamente no siento que todas me salgan bien, pero le estamos echando ganas. Am, y bueno, ahora tengo el privilegio, de verdad que para mí es un sueño hecho realidad de dedicarme básicamente de tiempo completo a mi casa y a aprender y compartir lo que aprendo a través de las palabras. Entonces, cuando recién empecé, y tú lo sabes, pues dedicarse a las palabras no es algo que fácilmente te genere suficiente ingreso como para decir es lo único que voy a hacer con mi vida. Eh, e incluso dentro del mundo de las palabras, pues hay diferentes cosas que puedes hacer. Yo he hecho traducciones y he hecho edición de libros y de artículos, y así empecé en Coalición por el Evangelio como editora, y también tuve oportunidad de, como te decía, traducir algunos materiales del inglés al español, y así era como pues mi familia podíamos sostenernos, ¿verdad? Pero yo sabía en mi interior que lo mío siempre ha sido escribir, más que editar y más que adaptar y traducir. Lo que más me gusta es dedicarme a leer, aprender, pensar y generar estas ideas y recursos para servir a las personas a través de los libros, los artículos, y también me gusta mucho el medio de hablar en público. Me gusta dar conferencias, no lo hago muy seguido porque pues, estoy aquí en mi casa con mis hijos, y esta es una etapa muy importante de nuestras vidas en las que quiero estar el mayor tiempo posible aquí con ellos, así que unas veces al año me toca salir, pero no demasiado. Lo que sí hacemos es YouTube junto con mi esposo. Él me ayuda a producir detrás de escenas los videos, y estamos ahí también comunicando estas mismas ideas a través de podcast y videos.
Entonces, poco a poco pude ir soltando algunas de las tareas más editoriales y de traducción e ir seleccionando proyectos que realmente siento es lo mejor que yo hago, que es escribir. Y bueno, básicamente mis días se resumen en escribir, leer y escribir para artículos, Ujú. para los libros que vienen, generar videos y conversaciones con mi comunidad en Patreon, que son las personas que creen en mi trabajo y apuestan por él y tenemos una comunidad ahí donde tengo una relación más cercana con ellos, que ellos conocen un poquito del detrás de escena, de mis ideas que se están cocinando, ellos son los primeros en escuchar esas cosas que estoy aprendiendo y me dan su feedback, y ellos me ayudan a pulir las ideas, tenemos un grupo de lectura y es una comunidad muy bonita de gente que le interesan las mismas cosas que a mí y que podemos juntos crecer y ellos me ayudan a tener ese feedback del lector sin estar expuesta a las redes Ujú. sociales, porque eso es otro tema Sí. del que ya podríamos hablar sobre las redes sociales y los Sí. creativos o autores, que a veces sentimos que tenemos que estar ahí y es muy abrumador escuchar tanta voz, pero el tener este grupo más pequeño de personas que realmente le interesa tu trabajo ha sido súper valioso. Y bueno, también sigo colaborando con Coalición por el Evangelio, ahora sí como solo escritora, y también en otra organización que se llama Blueprint 1543, que es una organización de fe y ciencia. Ahí colaboro más en el mundo de las ideas para ayudarles a planear cómo podemos integrar más la fe cristiana con las ciencias. Y eso es un poquito de lo que hago en el día a día, básicamente estar Ujú, en mi ujú, casa ujú, leyendo y escribiendo. ujú. Qué bien, qué privilegio. Y verdad que sí, Sí, qué bueno que lo ves como un privilegio. Porque, y ojalá que lo sigas viendo así, ¿verdad? Digo yo, de aquí. Yo estoy segura que sí. Porque la sí. verdad es que lo es el hecho de que cualquier persona tome un libro tuyo, compre, pague ese libro, pero no tanto lo que paga, porque al final de cuentas un libro no es tan caro, ¿no? Es más caro irte a algún viajecito, aunque sea ahí cerca de tu ciudad, ¿no? Pero en realidad, un libro en realidad en el contexto de todo, no es tanto el dinero que están invirtiendo en comprar tu libro, ¿no? Sino es el tiempo que van a pasar con tu libro, ¿no? El que te permitan, o sea, el que una persona te permita que tú les enseñes algo, ¿no? O que tú Sí. les retes en algo en un tema del que tienen interés y que te permitan que seas tú su maestra, ¿no? Porque ese interés lo tienen, entonces pueden encontrar un montón de cosas. Hay mucha oferta, ¿no? Pero el hecho de que un consumidor elija ese libro, pues es un privilegio para todos los que trabajamos en ese libro, desde el gremio editorial, el librero, el autor, y es algo que sí se agradece, definitivamente debería agradecerse, ¿no? Porque, pues bueno, eso es, te digo, no es tanto el dinero, sino el tiempo que se pasa allí. Bueno, cuéntanos ahora acerca de tu libro, el de Lo que contemplas te transforma. ¿Cómo surgió esa idea? Porque tú tenías tiempo con esta idea, o sea, tú creaste una buena plataforma, como dices, tu Patreon, tu canal de YouTube, redes sociales en su momento. Bueno, estoy en el ámbito profesional desde antes que existieran las redes sociales y sé que la vida puede funcionar muy bien sin redes sociales. O sea, yo todavía soy de esa época, ¿no? Mi hijo me dice, tú existes antes de Google, imagínate. Y sí, ¿verdad? Y a veces se nos parece, en esta época moderna, pareciera como que no podemos vivir sin ellas, ¿no? Ujú. Aunque hay mucha gente que vive sin redes sociales, pero digamos, podemos pensar y en todo lo que tiene que ver con los negocios, seguramente las editoriales también, digamos, que fomentan esa idea de que los escritores tienen que tener pues unas mega super redes sociales y aunque no todos lo piensan, ¿no? Pero una gran mayoría sí. Y Ujú. bueno, el mundo no es como quisiéramos, Ana, el mundo es como Sí. es, y entonces ahí nos enfrentamos a distintas perspectivas, ¿no? Pero cuéntanos cómo surgió ese tema y cómo surgió la idea de convertirlo en libro y cómo sientes que te está yendo en comparación al primer libro. Bueno, este tema surgió de manera bastante natural, fluyendo del libro anterior, porque una de las preguntas principales cuando ya convencí a la gente de que, ok, la productividad es algo bueno, puede ser algo que se ve de una perspectiva bíblica sana, no tiene que ser algo así de tortuoso para nuestras vidas, sino que lo podemos disfrutar.
una pregunta que surge de manera muy natural es, okey, Ana, ya entendí que debo ser productivo, aprovechar bien mi tiempo. Tengo un aparato que lo llevo conmigo a todos lados y que es el que más me consume tiempo. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo le haces para gestionar tu uso de redes sociales y del teléfono para ser productiva? Entonces, empecé a hablar en mis redes sociales de manera muy pragmática acerca de cómo yo en lo personal manejaba este tema y cómo me aseguraba de no pasar demasiado tiempo ahí. Yo empecé a regular mi uso de redes sociales desde que nació mi primer hijo, que es el más pequeño, porque después llegó nuestro hijo mayor por adopción. Pero cuando tuve mi primer bebé, pues como todo nuevo padre de familia, me di cuenta de que qué rayos estoy haciendo con mi tiempo, a dónde se van las horas del día, qué pasó. Necesito ser más disciplinada a la hora de utilizar estos aparatos porque pues mi hijo me necesita y tengo trabajo y tengo la casa, entonces algo tiene que ceder y pues el teléfono es lo que menos me sirve, entonces voy a poner límites ahí. Y empecé a implementar algunas estrategias que empecé a compartir en redes sociales. Pero después me empecé a dar cuenta de que a la gente le funcionaban las estrategias de manera muy temporal. Era muy pasajero el efecto positivo que tenían estas Como estrategias. las Ajá, dietas así es. posiblemente sí. Así Ujú, es, muy similar a las dietas. ujú. Hay personas que por su personalidad son súper disciplinadas con la dieta y yo tengo ese tipo de personalidad en la que tengo una app que me dice cuándo puedo comer y cuándo no puedo comer con el ayuno intermitente. Y si la app dice que faltan 2 minutos y tengo un pedazo de pizza adelante, me espero los 2 minutos porque esa es mi personalidad. Y mi Ajá, esposo, por ejemplo, es como, Ana, estás loca, o sea, son 2 minutos, cómetela, o sea, porque eres esclava de una app que te dice cuándo puedes ajá, comer. Y ujú, así es la mayoría de las personas, ¿verdad? O sea, que ujú. tienen esta flexibilidad, porque la rigidez de mi personalidad no siempre es algo bueno. Puedo caer en legalismo, en ponerme cargas encima que no me toca llevar. Entonces, es como un arma de doble filo. Pero me di cuenta de cosas que a mí me funcionaban bastante bien, límites, reglas, restricciones, a la gran mayoría de las personas no le funcionaban bien. Y bueno, yo ya tenía también tiempo leyendo e investigando sobre el diseño adictivo de las plataformas de redes sociales. Me interesa mucho el tema de la psicología y de la neurociencia y desde hace ya bastantes años se ha escrito acerca de cómo estas plataformas digitales están creadas conociendo mucho acerca de la psicología humana y haciendo todo lo posible para capturar la atención de las personas. Yo recuerdo haber escuchado un libro que se llama Irresistible de Adam Alter, yo creo que en 2017 por allá, Mm. o 2016 incluso quizá, acerca del diseño de estas plataformas. Entonces yo tenía cierto conocimiento y sabía que era una lucha difícil para muchas personas por diseño. Entonces empecé a reflexionar acerca de esto, de que, ok, le estoy pidiendo a las personas que luchen todos los días con algo que está diseñado para atraparlos completamente. Y, y bueno, también explorando el tema de la neurociencia y de cómo las cosas a las que ponemos atención nos moldean. Empecé como a unir todas estas ideas y a decir, ok, necesito escribir más acerca de cómo es que esas plataformas nos están capturando y están, lo más horrible de todo, estorbando nuestro crecimiento espiritual, estorbándonos de ver la gloria de Dios, de ver la belleza del Señor, de crecer en santidad. Estamos atorados en nuestra vida espiritual, estamos agotados, cansados y no nos damos cuenta de cómo estos dispositivos electrónicos tienen mucho que ver con eso, con nuestra vida tan gris, porque al final de cuentas, pues todo el tema de la dopamina y la motivación, y bueno, son un montón de cosas de las que hablamos Ujú. en el libro, de cómo nos roban el gozo este tipo de tecnologías adictivas. Y así fue como surgió Lo que contemplas te transforma, de nuevo fluyendo de manera muy natural del tema de la productividad. Empezó como una idea muy pragmática, ok, ¿cómo le hacemos para manejar el tema de nuestros dispositivos digitales? Y luego darnos cuenta de que esto va más allá de, ay, no pierdas el tiempo en el teléfono. Eso es Mm. una batalla por nuestro corazón, por nuestra atención, por nuestra alma y tiene efectos espirituales sumamente importantes a los que tenemos que ponerle atención. Y, y bueno, yo a partir de esas épocas ya básicamente usaba las redes sociales solo para decirle a la gente sálganse de las redes sociales. Yo llegaba 2, 3 veces a la semana y hola, Ajá, aquí estoy otra vez para decirte ajá, que no tienes que ajá, estar aquí, puedes ser ajá, libre, la, la, la. Y el año pasado, hace casi exactamente un año, eh, dije, ¿sabes qué? Ya me cansé. Ya me ujú, cansé, no me gusta estar aquí, estoy aquí por obligación, nomás porque siento que tengo que venir, decirle a la gente que se salga de ahí. Mejor voy a vivir
lo que predico al 100% y decir, sabes que no necesitas estar aquí y voy a confiar en el Señor, en que Él va a tener cuidado de mí y de mi trabajo y que no necesito esta plataforma adictiva para poder hacer bien mi trabajo. Voy a buscar otras alternativas para crear comunidad digital, porque algo importante que trato de enfatizar mucho cuando hablo de este libro es que este no es un libro antitecnología, es un libro antitecnología adictiva y manipuladora. Es cierto tipo específico de tecnología que nos manipula y nos atrapa, y esa es la tecnología que tenemos que evitar. Y yo creo que los que estamos creando en el mundo digital tenemos la responsabilidad, especialmente si somos cristianos y decimos que nos importa el bienestar de las personas que nos escuchan, de crear espacios que en la medida de lo posible beneficien a nuestra audiencia y no los hagan tropezar y no los estorben. Entonces, yo siempre lo comparo, ¿Cómo, es como cómo? si voy a Por predicar el ejemplo. evangelio Ajá, con dando un cigarrillo que diga Juan 3:16. O sea, qué ajá. bonito el mensaje, pero el medio está dañando a las personas y no tiene sentido. Ujú. ¿Y cuáles serían esas alternativas? ¿Cómo se Bueno, yo podría? ahorita me estoy enfocando principalmente en Patreon, que es una página web y una aplicación diseñada específicamente para creativos, en la que las personas pueden suscribirse a tu trabajo y recibir actualizaciones de todo tipo, de texto, de video, hay chats, hay podcasts, o sea, puedes vender tus productos y no está ahí mediada por un montón de algoritmos adictivos, simplemente es como una página web, ¿verdad? Y hay gente que también, de nuevo, una página web, la gente se les olvidó que Internet empezó como, cada quien tiene su página web y ahí podemos compartir un montón de cosas, blogs, podcast incluso. Yo creo que es un medio que es bastante útil para transmitir ideas de manera efectiva y sin tanta como contenido corto y súper mega adictivo. Mm, Entonces yo he apostado bastante por Patreon. Telegram lo he estado usando bastante, que es una aplicación de mensajería para simplemente compartir y que la gente se suscriba a un como canal de difusión y que ahí les llegue la información más importante. Entonces, ninguna plataforma es ideal. Yo sigo usando YouTube y YouTube es bastante adictivo, pero hay muchas funcionalidades de YouTube que no utilizo en principio. Por ejemplo, los YouTube Shorts, que son, de nuevo, están diseñados para hacer a la ujú, gente que dé scroll y scroll y scroll. Y obviamente eso significa que no tengo tanto alcance, ujú, no estoy volviéndome viral ni nada por el estilo, ujú, pero creo que, de nuevo, lo importante no es eh, alcanzar al mayor número de personas, sino ser fiel, tratar de ser lo más congruente que se pueda. ujú, Y bueno, de nuevo, no hay plataforma perfecta, pero creo que sí podemos buscar alternativas mejores. ujú. ¿Y cómo te está yendo con el libro? En cuanto a, tú sabes, eso es subjetivo, ¿no? Sí. Porque me está yendo bien, no me está yendo bien, eso depende de quién lo evalúe, ¿no? Algunas cosas tienen que ver con números, otra tiene que ver con impacto, ¿no? Una cosa puede ser que sí haya muchísima gente, otra cosa es el impacto, ¿no? Que está teniendo algo. No, no porque algo es súper popular quiere decir que es bueno, ¿no? Entonces, desde donde tú puedes apreciarlo, cómo te está yendo con este libro versus el primer libro, o sea, el de Lo que contempla se transforma, en comparación con tu primer libro que fue el de Aprovecha bien el tiempo. Pensando en que la Sí. estrategia, porque obviamente todas esas cosas no vienen sin un costo, ¿no? Cuando dices de menguar o de dejar el uso de las redes sociales, se supone o nos han dicho, ¿no? Que hay un costo monetario, no tangible. ¿Cómo ves tú ya en tu apreciación? Aquí vamos a mitad de camino, el libro salió hace 6 meses, ¿no? ¿Cómo Sí. lo ves? Bueno, mi opinión es así completamente cualitativa, no tengo números, Ujú. de seguro tú sabes más de cómo me está yendo que No, de lo todavía que no, yo sé. porque nos van a llegar apenas reportes y no los he visto Okey, okey, todavía. okey. Entonces, bueno, lo que yo puedo decir es que desde que yo publiqué este libro, yo sabía que Lo que contemplas iba a ser un poquito como lo opuesto de Aprovecha bien el tiempo. Yo siento que Aprovecha bien el tiempo es un libro que a la gente le cuesta empezar, o sea, como decir: "Okey, lo voy a leer", porque a nadie le gusta que lo regañen. Y cuando ya Ujú, vas con un libro de productividad que te diga, tienes que aprovechar bien tu tiempo, ya vas con ujú, esa predisposición de que, ay, me van a decir lo que estoy ujú, haciendo mal, entonces no quiero, pero cuando lo leen la gente siente mucha libertad y alivio y es como que, wow, nunca había pensado en esto de esa manera, qué alegría, y lo abrazan muy bien.
Yo siento que lo que contemplas es al revés, que Mm, cuando la gente lo vea va a decir: "Guau, este sí es un problema, este es un libro muy necesario, vamos a leerlo", y lo van a leer y van a, ser confrontados. O sea, es un libro bastante retador y contracorriente, me parece. Yo creo que en los 2 está la gracia del evangelio, está la esperanza y, de hecho, Andy Crouch, que es un autor que admiro mucho, se tomó el tiempo de leer el manuscrito y de endosarlo, y algo que él menciona es que es un libro incómodo, pero con esperanza. Y eso es lo que yo quería transmitir, o sea, no quería que fuera un libro regañón y de nos vamos a morir todos, el cielo se cae, sino de ver, ok, no hay esperanza, pero sí creo que es un libro difícil de digerir porque es algo muy contracorriente ahorita. O sea, ujú, lo que yo hablo no es una perspectiva muy popular. ujú. Entonces, no sé qué signifique eso para las ventas Ajá. o para la manera en que el libro va a ser recibido en general. He visto que tiene buenas reseñas, he recibido buenos comentarios, pero de nuevo es algo difícil de tragar, creo, la idea, Ujú, pero a nivel de argumento no, ujú, no, no, no he recibido ninguna queja como de que, mentirosa o no es cierto, sino ujú. es como, oh, sí es cierto, no me gusta, pero sí es cierto, ¿verdad? Entonces, nada, eso es lo que yo veo en lo que contemplas. Espero que las personas cada vez más se animen a poner en práctica las cosas que comparten en el libro y se den cuenta de que esa libertad está disponible. El subtítulo del libro es Encontrando libertad en un mundo de tiranía digital y esa libertad está ahí para nosotros y podemos disfrutar de ella. Eh, el asunto es que requiere un cambio radical para el Ujú, que pocas personas están dispuestas a abrazar. ujú, Entonces, ese yo creo que es el reto principal, porque aprovecha bien el tiempo, es un libro de cómo suelta la carga que ya traes y lo que contemplas te transforma, es algo muy similar. El problema es que esa carga estamos enamorados de ella, estamos ujú, enamorados de esa carga y, ujú. y va a costar un poquito más soltarla. De las redes sociales, sí, desde Ujú, que aparecieron, ¿no? sí, Ha sido el debate sigue, ¿no? El debate sigue y ya estamos aquí, tenemos una generación completa de datos sí. y Y sí, sabes eso que es, algo muy interesante hablando de una generación ajá, completa, ajá, me ha tocado mucho ver comentarios y videos, ensayos de chavos generación Z mm, con títulos en sus videos como de que si es el problema, si es el teléfono, como que las nuevas generaciones se están dando cuenta de que esa ujú, es una prisión ujú, em, y de cómo su cerebro está frito por estas tecnologías diseñadas para atraparlos y manipularlos. ujú. Y el problema es que de nuevo estamos tan sumergidos en esas tecnologías que sentimos que no hay alternativas, como el mundo que nos tocó vivir, pero tú y yo sabemos que sí hay alternativas y que no necesitamos vivir de esa manera. Entonces, mi oración es que más personas se animen a ir contracorriente y darse cuenta de que sí es posible vivir en libertad. Ujú. Sí, sí, decías que es el tiempo, la época en la que nos tocó vivir. También, por otra parte, desde el punto de vista comercial, también no todo lo que brilla es oro, ¿no? O sea, puedes Mm, tener una persona que tenga medio millón de seguidores en Instagram o 800,000 seguidores en Instagram y a la hora de sacar un producto no vende su producto, ¿no? No sí. vende su producto porque Y la estaban barra siempre pensando, está subiendo. O sea, yo así recuerdo es, cuando yo empecé a crear contenido para redes, o sea, tener 10,000 seguidores era así como que, sí, yo sí, me acuerdo cuando alcancé los 10,000 era la cosa más emocionante del mundo. sí. Ahorita, si no tienes arriba de 100,000, eres Uy, como, no eres nada. O un sea, eres millón, un microinfluencer. O sea, 1,000,000 para arriba estamos un hablando de que millón, podría ser algo sí. útil. Pero la barra cada vez se pone más difícil. Estaba Ujú, hablando con un chico que está empezando a querer hacer contenido para redes y él decía, mm, yo siento que tengo que estar ahí todo el día y que ajá, tengo que crear no sé cuál. Y yo digo, ay, no, sí, o sea, yo sí me acuerdo, yo me acuerdo y sí. es cada vez más imposible navegar ese mundo y bueno, en mi opinión Y no es vale la pena, pero subjetivo, bueno, esa es mi como te opinión. digo, ¿no? Sí, o sea que no hay, no sé,
no tiene que ver con la realidad en todo esto, ¿no? O sea, Ujú, el hecho de que tengas 10,000 personas a las que les gusta una foto tuya, no quiere decir que les gusta lo que piensas, ¿no? Y que van ujú. a comprar algo para que tú les digas, les des una opinión, ¿no? Al Del tema que contrario, están ya los buscando. acostumbraste a Sí, escucharte todo el tiempo sin que le cobres nada, y de repente le quieres así es. vender un libro que de lo y aparte, o sea, y lo que más me im me mueve a mí, y que Ujú, yo me tomé muy en serio como escritora, es que yo digo: "Okey, yo quiero ser alguien que tenga algo digno de ser escuchado". ujú, Y es imposible, en mi opinión, es imposible manejar tú, porque lo puedes delegar y eso se puede ujú. hacer. O sea, de Sí. que contratar a alguien que te haga todo y tú nomás te dedicas a pensar y leer y crear Ujú, y alguien más te hace la estrategia y te divulga y así. Pero ujú, si tú estás dedicado como influencer a hacer historias todos los días, a hacer reels todos los días, yo me pregunto, ¿a qué horas tienes tiempo de cultivar tu mente y de ujú, pensar y de tener el espacio que necesitas para ser alguien que es digno de ser escuchado? ujú, No se puede, o sea, es ujú, imposible. ujú, Entonces, en mi opinión, o sea, yo lo más valioso que tengo es mi mente que quiero usar para la gloria de Dios y para servir a la iglesia, y tengo que cuidarla, y tengo que ujú, cultivarla, y tengo que pasar mucho tiempo de reflexión, tener el espacio de irme a caminar media hora sin nada en los oídos y simplemente pensar para resolver un problema de una oración en un artículo, ¿me explico? sí. Entonces, las redes sociales no nos dan ese espacio, no nos dan ese Ujú. espacio, y si yo quiero cuidar mi mente y de nuevo, ser un escritor digno de ser leído, el manejar las redes sociales a ese nivel es prácticamente imposible. Sí, o sea, al final de cuentas es el mensaje, no es Ujú, el formato, ¿no? Bueno, es que no es la primera vez que pasamos por cosas como estas, ¿no? Lo que pasa es que nos parece que todo es nuevo, ¿no? Pero Salomón nos dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. Antes de eso, fueron los juegos de video. Yo recuerdo que cuando yo estaba niña, como de 13 años, por ahí 14 años, ya para entonces estaban bastante sofisticados los juegos de video y fue cuando salió como, ay, Dios mío, me voy a poner edad aquí, pero Nintendo, recuerdo ujú. que nos regalaron un Nintendo y estaba el juego de Super Mario Brothers, ya me puse, no, ya me puse edad. Y entonces, bueno, emocionadas mis hermanas y yo jugando el jueguito ese y entonces yo me acuerdo que pasé esa primera etapa, ¿no? La etapa número uno, o sea, gané, ya gané, listo, wow, y estaba feliz. Entonces, cuando me di cuenta que venía otra etapa y cuando me fijé bien, no terminan, ¿no? Son interminables esas etapas. A lo mejor sí, pero yo no me acuerdo. Cuando vi que era interminable, yo dije, yo no quiero pasarme haciendo esto tanto Mm, tiempo. O sea, lo hice porque me tomó días, ¿no? En haber llegado a esa primera etapa. Luego después ya lo sabes hacer, pero bueno, esa primera vez entonces yo dije, yo no quiero pasar tiempo aquí, esto se me hace como, es algo que te requiere dificultad, es tiempo que estás invirtiendo y todo eso, pero luego no tienes nada que mostrar, ¿verdad? No es como que hiciste un pastel y todo el mundo se lo puede comer, ¿no? No es como que ujú, usaste este tiempo para irte a caminar y por lo menos te sientes que tienes energía y vas cuidando tu peso o tu cuerpo, ¿no? No, no es algo así, no hay nada que mostrar, ¿no? Es como que ejercité mis dedos, ¿no? Era lo que yo pensaba. Entonces no me metí en eso, de hecho nunca jugué videojuegos, nunca aprendí, nunca supe ya de nada de eso, ¿no? Hasta que mis hijos fueron ya, hasta que ellos mismos ya fueron grandes y de hecho de niños nunca les fomenté eso porque me parecía que era adictivo, o sea, las mismas prácticas, ¿no? No es el hecho sí, de estuviera en contra de los juegos de video, sino lo que estaba en contra era que les iba a tomar todo el tiempo de la creatividad, de leer y de hacer otras cosas y de que eran adictivos, ¿no? Aunque no sí. tenía, digamos, datos científicos, o sea, objetivamente con mis propios ojos y con mi Sí. propio cerebro, podía observar que eso estaba diseñado para esto, ¿no? Y siempre van a haber cosas como estas, ¿no? Hay que Sí. prepararnos para lo que viene, para lo que vendrá para la siguiente generación, ¿verdad? Pero Uy, va a y ser eso más me de lo preocupa mismo. sobremanera, o sea, Sí. esto se Ujú, acelera de manera increíble y ni siquiera hemos logrado tener como control o llegar a un consenso de, okey, ¿cómo se maneja esto de las redes sociales? mm, Y ya tenemos encima la inteligencia artificial. ujú, Y eso nos está, de nuevo, nos está consumiendo el cerebro. Hay gente que se está haciendo adicta a hablar con una inteligencia artificial porque no mm, tiene relaciones sociales, y es todo un tema. Y de nuevo, ujú, no nos damos el tiempo de reflexionar y bueno, mi libro ujú, es un granito de arena en poner pausa
y decir, ok, Ujú. ¿nos conviene esto? Sí se ve maravilloso, dijimos que iba a ser la cosa más genial del mundo, pero tenemos que recordar que toda tecnología implica un sacrificio y a veces sí hay que apostar por la tecnología porque nos conviene lo que perdemos por lo que ganamos, pero muchas veces no es así. Lo Ujú. que perdemos es mucho más de lo que ganamos con la tecnología. Entonces, yo por eso animo a las personas a detenerse, reflexionar y darse cuenta de que la vida sin estas aplicaciones adictivas no es terrible, al contrario. Y bueno, espero que el libro les anime a hacer esa reflexión tan necesaria. Una opinión definitivamente, una opinión muy, muy única. No hay muchas opiniones como estas. De hecho, muy pocas editoriales habrían querido publicar un libro así, porque todas las editoriales, la mayoría están como enamoradas ahorita de las redes sociales, aunque internamente no te creas, ¿eh? Internamente el Sí. editor sabe que eso es espuma, ¿no? O sea, la gente Mm, de mercadeo y todo eso, sí, pero el sí. editor sabe que eso no le está produciendo los mejores libros, no está produciendo la mejor calidad, están produciendo libros que son mediáticos, o sea, eso no, eso, 10 años después ese libro ya caducó, ¿no? Porque Oh, era sí. algo así espumoso y bonito, ¿no? Y el que es de letras, no el que es la parte comercial nada más, ¿no? Sino el editor que es de letras, sabe que la calidad de los libros que están saliendo en estos tiempos deja mucho que desear. Yo soy una de ellas, ¿no? Que estoy hambrienta, hambrienta por calidad más que cantidad, ¿no? Calidad de libros. Mm, Cuando encuentro un escritor que tiene una opinión única, una idea original, este, trato de hacer lo que se pueda por ayudarle a que esa idea camine, ¿no? Encuentre un hogar feliz con una buena editorial, porque es escaso, ¿no? Y es escaso el sí. escritor que puede dar libros continuamente, ¿no? Así que cuando los tenemos, nos conviene cuidarlos en vez de frustrarlos y cansarlos con decirles, pero solo tienes 50,000 seguidores en Facebook, Mm. solo tienes 15,000 seguidores en Instagram. ¿Cómo podemos hacer para que llegues a 1,000,000? Ay, no. Ay, Lo no. matas porque es una Sí. persona creativa, pero bueno, esa es una opinión mía. Yo no soy una editorial, soy la gente, ¿no? Que les ayuda a avanzar aquí sus ideas. Ana, el libro que estás escribiendo ahora, que ya estás terminando, vamos a hablar un poquito de él, si nos quieres dar como una pequeña reseña. A mí me entusiasma mucho porque igual, ¿no? Estamos acostumbrados a sistemas, ¿no? Bueno, tu libro aprovecha bien el tiempo, qué bien, lista, sistemas, perfecto, ¿no? Estamos acostumbrados a crear métodos, ¿no? Método Ujú. para leer la Biblia en un año, método para todo, ¿no? Para mi calendario, organizar tantas aplicaciones buenas que hay hoy como Asana o It's Monday y cuantas otras, ¿no? Y aquí tú das otra opinión en cuanto a cómo tener una vida devocional, ¿no? Así que cuéntanos un Así poquito es. de, si pudieras como Bueno, resumir. este libro es el que a mí me hubiera gustado tener cuando inicié mi caminar cristiano. O sea, es un libro que habla sobre la vida en devoción, esta vida de cara a Dios, en la presencia de Dios, en la que entendemos que el regalo más grande que Dios nos da es Él mismo, una relación con Él donde podemos conocerle, disfrutarle, ser transformados por su gloria. Y al mismo tiempo entender que esa es un regalo que se cultiva, que no se deja ahí como en una librera y decimos: "Ay, qué bonito, sí, Dios me ama", sino que tenemos la oportunidad de esa relación que tenemos perfecta ya en Cristo Jesús, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Es una relación que se cultiva, se profundiza, es un poquito como el matrimonio, que uno en la boda, pues, te casas y ya estás casado y no puedes estar más casado mañana que hoy, pero la boda, el firmar un papel es solo el inicio, ¿verdad? De algo que hay que cultivar y que profundizar y que hacer madurar. Y es algo similar con nuestra relación con Dios. En el momento en que somos traídos de muerte a vida, nada nos puede separar del amor de Dios. Somos sus hijos, nuestra relación con Él es perfecta, de nuevo, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, pero es una relación que podemos cultivar y construir. Y eso lo hacemos a través de nuestras disciplinas espirituales, prácticas, la manera en que caminamos el día a día, la manera en que buscamos su rostro a través de la palabra y la oración. Y los cristianos, de alguna manera, sabemos que hay que leer la Biblia y que hay que orar, pero a veces no sabemos
¿cómo empiezo? ¿Cómo hago un devocional? ¿Cómo es que leo mi Biblia? ¿Cómo es que oro? ¿Está bien si oro así? ¿O cuentan mis oraciones si hago acá? Ujú, Y todas esas preguntas que tenemos y que la verdad es que la mayoría de nosotros nos da penita preguntar ujú. porque quizá como que vemos a todos así muy apasionados por Cristo y nos sentimos así como que apenados de nuestra ignorancia. Y luego pasa el tiempo y seguimos en ignorancia y Mm. luego decimos, ay, ya llevo 1 año, 2 años, 5 años, 10 años en la iglesia y no puede ser que no logre ser constante con mi lectura bíblica, con la oración, ¿qué hago? ¿A quién le pregunto? Entonces, esas son las preguntas que explora el Ujú. libro, de cómo vivir en devoción, cultivando esta relación que ya tenemos con Dios a través de Cristo Jesús, sin caer en este es el sistema, este es el método, este es el paso Mm. 1, paso 2 y paso 3, porque de nuevo la estructura nos puede ayudar, nos puede orientar, pero al final de cuentas todos somos diferentes, tenemos responsabilidades diferentes, personalidades diferentes, vivimos realidades distintas y no se ve igual la práctica de la vida espiritual en la vida de todo el mundo. Entonces, la idea de este libro es como extraer los principios bíblicos de la vida devocional que vemos en la escritura y ofrecer ideas para cómo llevarlos a la práctica sin ponernos cargas que no nos corresponde llevar. Ujú. Sí, porque los métodos son muy buenos. Yo sigo muchos métodos. De hecho, esa es la vida, la forma en que vivo una vida más o menos organizada, porque, digamos, mi tendencia es, cuando lo digo, la gente no me lo cree, pero mi tendencia es a ser despistada, ¿no? O sea, a mí me cuesta, por ejemplo, acordarme de nombres o acordarme de sitios. Si fui a un lugar, olvídate, ya no puedo regresar al mismo sitio, ¿no? Ni me acuerdo del nombre, estoy tratando de pensar y si me acuerdo, no sé cómo llegar. Gracias a Dios por GPS, ¿no? Pero antes era Sí. muy difícil navegar. Yo viajaba y sin GPS y yo no sé, ahora pienso, yo no sé yo no sé cómo llegaba, pero bueno, llegaba. Bueno, una cosa que hacía es que me daba una hora más, ¿no? Por decir, si mi cita me iba a tomar media hora en llegar, yo me daba hora y media porque me iba a perder media hora, ya era seguro, ¿no? Que me iba a perder media hora si ya no dejaba margen, ¿no? Y cosas como esas. Una vez en España me dejó el avión porque, sí, imagínate, porque yo me levanté temprano y todo bien, porque tú sabes, con los cambios de horario no me puedo arriesgar. Entonces estoy sentada enfrente de mi computadora y digo, bueno, tengo 3 horas para trabajar, ¿no? Bueno, resulta que no tenía 3 horas. Lo que pasa es que estaba viendo el reloj de mi computadora. En vez de ver el reloj que estaba enfrente mío, que era el horario local, Oh, ¿no? Yo estaba siguiendo el horario de mi computadora y tranquila como si nada. Entonces, bueno, corrí al aeropuerto, llegué cuando todavía faltaba 1 hora, pero ahí tienes que llegar 3 horas antes, no me acuerdo. El caso es que lo perdí ese vuelo, ¿no? Pero oh. dije bien merecido, ¿no? Porque no seguí mi método, porque yo tengo un método, para todo tengo un método, ¿no? Las llaves se dejan en el mismo sitio siempre, porque hace mucho tiempo cuando era jovencita siempre las perdía, pero uy, tiene yo creo que como unos 30 años, tal vez 25 años, tal Wow. vez, que yo no pierdo las llaves. No es que porque ahora ya no soy despistada, lo que pasa es que ahora tengo método, porque me conozco. Entonces, sin embargo, a veces el método, para decirte que a veces el método en la vida espiritual puede más bien ser dañina, porque podemos hacerle creer a la gente que ya está todo cubierto, ¿no? Cuando ya como que Mm, cumpliste, ¿no? Ya tuviste ujú. estos, qué sé yo, te leíste la Biblia en 365 días. No estoy en contra de los métodos. Si ese método funciona, perfecto. Yo lo he hecho, ¿no? En algún momento, de Ujú. decir, voy a leer la Biblia en un año, perfecto. Pero el método no lo es, no lo es todo, al final de cuentas. El método es apenas el medio, ¿no? Lo importante es esa vida continua, es el corazón, es ese deseo, ¿verdad? De tener ese Así es. tiempo con Dios y averiguar y cuestionarte, ¿no? Todo, porque como digo, ¿no? A veces el método, somos muy dados, ¿no? Sobre todo ahora que hay tantas ayudas, tantas formas de organizarte, ¿no? Tantas formas de hacer una lectura, tantos libros devocionales, muchos de ellos muy buenos, otros yo diría que no tan buenos, pero sin embargo, eso no es al final de cuentas una vida en devoción, ¿no? Es un Así es. método, es una forma de poder hacer algo, pero al final de Ujú. cuentas, bueno, eso es lo que veo en tu libro, me entusiasma mucho que ya estás terminándolo, ¿no? ¿Para cuándo lo Sí. terminas? Creo que en las próximas semanas, ¿no? Algo así. Ya estamos terminando ahorita, afinando los últimos detalles para enviar el manuscrito Mm, y con el favor de Dios pronto ahí podrán, ya en los próximos años, bueno, leerlo.
pero es que es un proceso Sí, el desarrollo de los libros y bueno, sí, ya estoy emocionada de terminar esta primera parte en la que uno básicamente trabaja solito en su cabeza todas las ideas y luego ya poder sí. enviarlas al el editor y que te ayuden a pulirlas y mejorarlas y todo ese proceso, es bonito también. Entonces, Ujú. estamos emocionados y contentos de poder continuar ese proceso. Qué bien, Ana. Y para terminar, ¿cómo se ve el éxito para ti? O sea, ¿cómo te gustaría que siguiera tu carrera como escritora? ¿Qué crees que te gustaría hacer, incorporar? ¿Cómo ves cambios próximos en tu vida? ¿Cómo se ve el éxito para ti? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿cómo se ve el éxito para mí? Yo creo que lo principal para mí es vivir cada día como cautivada por la gloria de Dios, la belleza de lo que Él me enseña de Él sí mismo y de su mundo y poder transmitir eso a otras personas. Eso es como lo que puedo hacer ahora y lo que quiero continuar haciendo. O sea, cada día. Y yo creo que para mí el éxito en esta etapa es principalmente esa palabra de deleite, de disfrute. Em, Estoy muy contenta de poder, con tu ayuda y con la ayuda de mi esposo y de un montón de gente del Señor me ha rodeado, tener la oportunidad de dedicarme a lo que me dedico. em, pero creo que una de las más grandes dificultades para mí ha sido como disfrutar este gran regalo que tengo. Ha sido como que a veces me dejo llevar por la ansiedad, por el de lo estoy haciendo bien, qué van a decir de mí y así, en lugar de decir, Señor, gracias por esta oportunidad, ayúdame a disfrutar el proceso también. Y bueno, yo en los próximos años espero poder continuar haciendo lo que estoy haciendo con más deleite todavía y también seguirme preparando. Uno de mis grandes sueños es continuar estudiando formalmente. Ahorita estoy haciendo mi maestría y sigo soñando algún día con el doctorado. Estoy Mm. bajándole la marcha porque de nuevo estoy en una etapa de vida aquí con mis hijos en mi casa que estoy disfrutando mucho, entonces quién sabe cuándo será, pero poder seguirme equipando para, para ser esa persona que de nuevo es digna de ser escuchada y no porque, uy, yo sea la gran cosa, sino porque me he esforzado, ¿verdad? Eso es lo principal, lo que quiero hacer, hacer un buen trabajo y dedicarme a enfocarme en lo importante para tener algo que pueda servir a las personas. Es un privilegio poder servir a las personas a través de las palabras y mi más grande anhelo es hacerlo bien. Ujú. ¿Y cómo conectan contigo? Bueno, en Patreon, principalmente patreon.com/ Ana Ávila, ahí pueden suscribirse, pueden ser suscriptores contribuyentes, pero también pueden suscribirse gratis y todo mi trabajo les va a aparecer por allá, los artículos, los videos, los podcasts, y bueno, si ya ustedes se deciden añadir a la comunidad que tenemos, pues pueden ser parte de nuestro grupo de lectura, estar en nuestros chats, recibir actualizaciones que son exclusivas para estos miembros que apoyan mi trabajo y que pueden ser los primeros en escuchar en las cosas que estoy trabajando. Ok, muy bien, Ana. Pues ha sido un gusto. Espero que podamos tener este tipo de conversaciones en el futuro. Gracias por haber aceptado mi invitación, Ana. Nos vemos. Bye. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de esta conversación. Si te gustó y quieres conectar con Ana, puedes hacerlo en su página de Patreon buscándola con su nombre. Y si quieres apoyarnos a nosotros, acuérdate que debes suscribirte a nuestro canal de YouTube y tocar la campanita y dejarnos sus comentarios o escucharnos en Spotify o donde quiera que escuches tus podcasts. Por ahora se despide tu amiga Lluvia Agustín y nos vemos en la próxima. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustin Agency. The Agustin Agency, connecting authors to readers.